Historia prohibida. La guerra en el cielo antes del origen de la humanidad. Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo parece roto? ¿Por qué la oscuridad parece estar en todos lados? ¿Por qué el mal parece tener tanto poder sobre la humanidad? Las respuestas no están en la filosofía moderna, ni en teorías contemporáneas. Están en una historia antigua, una que precede a la civilización humana. Una historia tan profunda, tan impactante, que explica el origen mismo de la batalla espiritual que aún vivimos. Esto no es solo otro relato bíblico. Es la historia prohibida que casi nadie ha escuchado. La guerra que ocurrió antes de que se formara la primera estrella. Antes de que se respirara el primer aliento humano. Un conflicto cósmico que moldeó los cielos y el destino de cada alma que camina la tierra. Hoy nos sumergiremos en los capítulos ocultos de las Escrituras. Descubriremos la verdad sobre la guerra en el cielo, la rebelión que cambió todo, y cómo esta batalla antigua sigue activa hoy, de formas que nunca imaginaste. Esta historia desafiará todo lo que creías saber sobre el bien y el mal, sobre la guerra espiritual, y sobre tu lugar dentro de este drama cósmico. Abróchate el cinturón, porque lo que estás a punto de descubrir ha sido ocultado por siglos. Ocultado por los que no quieren que entiendas la magnitud de lo que ocurrió antes de que existiera la humanidad. Pero la verdad está ahí, esparcida por toda la Escritura, esperando a quienes sean lo suficientemente valientes para buscarla. Antes de que existiera el tiempo, antes del espacio, antes de que se pronunciara la primera palabra de la creación, existía un orden perfecto en el reino celestial. Imagínalo, un reino de pura luz, donde reinaba la armonía. Cada ser creado vivía en perfecta unidad con su Creador. No era solo un paraíso etéreo, era el centro de mando del universo, la sala del trono desde donde toda la realidad sería gobernada. En ese reino celestial, existían seres de poder y belleza incomparables. Ángeles de diferentes rangos y funciones, cada uno creado con un propósito único, cada uno reflejando un aspecto de la gloria divina. No eran los querubines regordetes de las pinturas renacentistas, eran guerreros poderosos, mensajeros brillantes, administradores cósmicos de la ley divina. Y entre todos ellos, uno destacaba por encima del resto. Su nombre era Lucifer, portador de luz. Estrella de la mañana. Las Escrituras lo describen como el querubín ungido que cubre, ubicado justo junto al trono de Dios. Este no era cualquier ángel, era el ser creado de más alto rango, solo por debajo del mismo Creador. Ezequiel 28 nos da un vistazo a su diseño original, perfecto en hermosura, cubierto de piedras preciosas. Su cuerpo mismo era como un instrumento musical creado por manos divinas. Cada paso suyo emitía música celestial. Caminaba entre las piedras de fuego, moviéndose libremente en la presencia del Todopoderoso. Era la cúspide de la creación, la obra maestra del arte divino. Pero aquí es donde todo empieza a torcerse. En algún punto, en esa perfección eterna, algo comenzó a agitarse en el corazón de Lucifer. Todo empezó con un susurro en su mente, un pensamiento que jamás debió existir, un deseo que reordenaría todo el cosmos. La Biblia dice que se halló iniquidad en él. No fue puesta por Dios, no fue parte de su diseño original, fue descubierta en su propio corazón. ¿Y cuál fue esa iniquidad? El orgullo. La enfermedad espiritual más letal de todas. Un cáncer que se extendería por toda la creación y lo corrompería todo a su paso. Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza, su poder, su posición. Dejó de enfocarse en la gloria de su Creador y comenzó a obsesionarse con la suya. Y en ese instante, el orgullo echó raíces. Pensó cosas que ningún ser creado debería pensar jamás. ¿Por qué debo servir si puedo gobernar? ¿Por qué reflejar gloria si puedo poseerla? ¿Por qué adorar si puedo ser adorado?
Isaías 14 registra 5 declaraciones que marcaron su rebelión total. 5 frases que resonarían por la eternidad como el manifiesto de la traición cósmica. Subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. ¿Notas el patrón? 5 veces dijo: yo subiré, yo haré, yo seré. Esto no fue una simple rebeldía. Fue un intento calculado de golpe de Estado. Un plan sistemático para derrocar el gobierno celestial y coronarse como el gobernante supremo de toda la creación. Pero la rebelión de Lucifer no fue aislada. No fue una operación solitaria. Las Escrituras revelan que logró convencer a una tercera parte de los ángeles. Sí, un tercio de los ejércitos celestiales. Seres que habían visto la gloria de Dios cara a cara, que habían vivido en su presencia, que conocían su carácter a la perfección. Aún así, eligieron seguir a Lucifer en su insurrección. Piénsalo un momento. ¿Cómo pudieron equivocarse tan terriblemente? ¿Cómo seres con conocimiento perfecto pudieron escoger la rebelión? La respuesta está en el libre albedrío y en el poder del engaño, porque aun conociendo la verdad, cada ser creado tenía la capacidad de elegir. Lucifer, con su carisma y persuasión, pintó un cuadro tentador. Prometió libertad. Prometió poder en su nuevo reino. Les hizo creer que Dios los limitaba, que les negaba alcanzar su verdadero potencial. Les hizo pensar que la rebelión no era solo razonable, sino noble. Es la misma mentira que usaría después contra la humanidad. Pero lo que Lucifer y sus seguidores no entendieron fue esto. Solo puede existir una fuente de autoridad suprema en el universo. Un solo creador. Un solo Dios. Su rebelión no era solo inmoral. Era imposible a nivel cósmico. Intentaban derribar los cimientos mismos de la realidad. La guerra que siguió fue como nada que el universo haya presenciado. No fue una batalla con armas físicas. Fue un conflicto espiritual. Poderes y fuerzas más allá de toda comprensión humana. Apocalipsis 12 nos muestra un destello de ese enfrentamiento. Miguel, el arcángel, liderando a los fieles. El dragón, Lucifer, guiando a los rebeldes. Luz contra oscuridad. Lealtad contra rebelión. Verdad contra engaño. El choque fue inmenso. Pero el resultado nunca estuvo en duda. No importaba cuán poderoso se creyera Lucifer. No importaba cuántos ángeles había reclutado. No importaba lo bien planeado de su golpe. Al final seguía siendo un ser creado, tratando de vencer a su propio creador. La derrota fue rápida, decisiva. Las Escrituras dicen que no hubo más lugar para ellos en el cielo. Lucifer y su ejército fueron expulsados, desterrados de la presencia de Dios, expulsados del reino de luz y santidad. Jesús mismo declaró haber sido testigo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero aquí la historia da un giro aún más profundo. La guerra en el cielo no terminó con la caída de Lucifer. Solo cambió de escenario. Expulsados del cielo, los ángeles rebeldes encontraron acceso a un nuevo reino, el universo físico que Dios estaba a punto de crear. Y en el centro de esta nueva creación, un planeta especial, la Tierra, habitado por criaturas hechas a imagen de Dios. El campo de batalla se trasladó. El cielo había sido limpiado de rebelión, pero la Tierra estaba por convertirse en el nuevo escenario de guerra. Y nosotros, la humanidad, seríamos lanzados justo al centro de un conflicto que empezó antes de existir. Esto nos lleva a una verdad crucial que casi todos pasan por alto. La batalla espiritual que enfrentamos hoy no es algo nuevo. No comenzó con el pecado humano. Es la continuación de una guerra que precede a nuestra especie por eras. El mismo orgullo que corrompió a Lucifer. La misma rebelión que dividió el cielo. El mismo engaño que convirtió ángeles en demonios. Hoy sigue operando en nuestro mundo. Cuando miramos el caos,
cuando vemos la maldad en todos los niveles de la sociedad, cuando sentimos la oscuridad en cada corazón humano. No es casualidad, son los efectos en curso de la guerra en el cielo. Es la rebelión de seres que eligieron oponerse a su Creador, y ahora buscan corromper todo lo que Él ama. El enemigo de la humanidad no es una idea abstracta del mal, es un ser real, inteligente, poderoso, un ser que alguna vez caminó en la presencia de Dios, conoce el plan divino al detalle, comprende las leyes espirituales, domina principios cósmicos, y ha tenido milenios para perfeccionar sus tácticas de engaño y destrucción. Pero nunca olvides esto. Aún así, sigue siendo un enemigo derrotado. La guerra en el cielo terminó con su expulsión. Su rebelión fracasó. Su golpe fue aplastado. Y aunque sigue rugiendo, engañando, peleando, su destino final ya está sellado. La pregunta no es si el bien vencerá al mal. La pregunta es, ¿de qué lado elegiremos estar? Este conflicto antiguo explica mucho sobre nuestra condición humana. ¿Por qué sentimos dentro de nosotros la diferencia entre el bien y el mal? Porque estamos en medio de una guerra cósmica. Porque luchamos contra el orgullo y el egoísmo. Porque estamos infectados con la misma enfermedad espiritual que corrompió a Lucifer. ¿Por qué el mal parece tan atractivo? Porque detrás hay seres que han perfeccionado el arte del engaño durante eras. Entender la guerra en el cielo no es solo satisfacer curiosidad histórica. Es entender la naturaleza misma de la lucha que vivimos cada día. Cada tentación que enfrentamos. Cada decisión moral que tomamos. Cada batalla espiritual que sentimos. Todas están conectadas a ese conflicto antiguo. No estamos viviendo vidas aisladas. Somos parte de un drama cósmico. Uno que empezó antes del tiempo. Y que seguirá hasta la victoria final. La rebelión en el cielo también revela algo profundo sobre la naturaleza de la elección y sus consecuencias. Incluso seres con conocimiento perfecto, en un ambiente perfecto, con oportunidades perfectas, aún podían elegir mal. El libre albedrío, por su misma esencia, incluye la posibilidad de rebelarse. Y una vez tomada esa decisión, las consecuencias resuenan por toda la eternidad. Por eso el peso de nuestras propias decisiones es tan alto. No estamos decidiendo simplemente qué desayunar o qué carrera seguir. Estamos eligiendo un bando en una guerra cósmica. Nos alineamos con el Creador o con el rebelde. No hay terreno neutral en este conflicto. El silencio es complicidad. La indecisión ya es una decisión. Mientras seguimos este viaje, descubriremos cómo esa guerra celestial se desbordó hacia la tierra. Veremos cómo las mismas tácticas que engañaron a ángeles fueron usadas después contra la humanidad. Expondremos las estrategias ocultas de ambos bandos. Y lo más importante, aprenderemos cómo podemos colocarnos del lado de la victoria final. Porque la guerra en el cielo no fue solo historia antigua. Fue la primera batalla de un conflicto que sigue moldeando cada aspecto de nuestra existencia. El enemigo pudo haber sido expulsado del cielo, pero su influencia en la tierra apenas comenzaba. Y entender esta historia oculta es la clave para entender todo lo que siguió en la historia humana. En el momento en que Lucifer y su ejército fueron arrojados, algo extraordinario pasó en el reino físico. La tierra, creada como una joya perfecta en la corona cósmica de Dios, de pronto quedó cubierta de caos y oscuridad. Génesis nos dice que la tierra quedó desordenada y vacía, que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero esa no era la condición original. Era el resultado de la guerra cósmica. Piénsalo bien. Cuando Dios crea algo, la Escritura siempre dice que es bueno. Y sin embargo, aquí vemos la tierra en total desolación. Las palabras hebreas tohu vabohu significan más que vacío. Implican juicio, destrucción. Algo que había sido ordenado, ahora convertido en caos. Esto no fue Dios creando un desastre para luego arreglarlo. Fue el daño colateral de la batalla espiritual más grande jamás peleada. Los ángeles caídos,
convertidos en demonios, recibieron acceso al reino físico. Y su primer acto fue corromper y destruir todo lo que tocaran. El orden perfecto que Dios había establecido fue torcido en caos. La luz se extinguió, quedando solo oscuridad. La armonía se quebró, quedando solo discordia. Pero aquí vemos la grandeza de nuestro Creador. En vez de desecharlo todo, eligió restaurar y redimir. Las primeras palabras registradas después de esta catástrofe cósmica fueron: sea la luz. No solo luz física, sino el inicio de un proceso de restauración que culminaría en la redención de toda la creación. Esa restauración no era solo reparar lo dañado, era preparar un campo de batalla donde la victoria final sobre la rebelión sería asegurada. La tierra no solo fue restaurada, fue preparada para la siguiente fase del conflicto. Y en el centro de esa fase estarían criaturas jamás vistas antes. Seres humanos, hechos a imagen misma de Dios. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios crearía a la humanidad sabiendo que seríamos el blanco de esta guerra espiritual? ¿Por qué ponernos en peligro? La respuesta revela algo asombroso sobre la estrategia divina. La humanidad no fue creada para ser víctima. Fuimos creados para ser el instrumento de la derrota final de Satanás. ¿Notas la diferencia? Los ángeles que se rebelaron lo hicieron con pleno conocimiento de la gloria de Dios. Su rebelión fue, en cierto sentido, imperdonable, porque fue cometida con entendimiento perfecto. Pero la humanidad sería diferente. Seríamos creados con conocimiento limitado, en un mundo caído, rodeados de engaño, y nuestras elecciones serían hechas por fe, no por vista. Por eso nuestras decisiones tienen tanto peso cuando elegimos seguir a Dios, aún sin verlo directamente, aún en un mundo corrompido, aún enfrentando la constante mentira del enemigo. Nuestra lealtad significa algo distinto. Estamos eligiendo a Dios, no porque tengamos que hacerlo, sino porque confiamos en Él, a pesar de todo. La creación de la humanidad fue, en esencia, la jugada maestra en el ajedrez cósmico. Satanás pensó que había ganado al corromper la tierra y establecer su influencia en el reino físico. Lo que no entendió es que había caído en una trampa que lo llevaría a su derrota final. Pero antes de llegar a la creación del hombre, debemos entender qué pasó con Lucifer en esta transición, de rebelde celestial a adversario terrenal. El que había sido el ser más hermoso, fue transformado en algo horrendo. Su nombre cambió de Lucifer, el portador de luz, a Satanás, el adversario. Su propósito cambió, de reflejar la gloria de Dios, a oponerse a todo lo que Él representa. La transformación no fue solo externa, fue total. El pecado no solo mancha, corrompe hasta lo más profundo. El orgullo que empezó como semilla en su corazón, se convirtió en obsesión. Ya no era capaz de crear, solo de destruir. Ya no era capaz de construir, solo de derribar. Ya no era capaz de amar, solo de odiar. Y aún así, Satanás conservó gran parte de su poder e inteligencia original. Seguía siendo un querubín, con habilidades asombrosas, con conocimiento profundo de las leyes espirituales y los principios cósmicos. Él había visto de cerca el proceso de la creación. Conocía el plan divino como pocos. Y eso lo hace un adversario formidable. No estamos enfrentando a un diablo caricaturesco con cuernos y tridente, sino a un enemigo que ocupó la posición más alta en el cielo. Un ser que comprende el mundo espiritual y que ha estudiado la naturaleza humana durante milenios, perfeccionando sus tácticas de engaño. Los demás ángeles caídos pasaron por una transformación similar. Seres que alguna vez fueron ministros de gracia, ahora se convirtieron en agentes de destrucción. Su conocimiento celestial se volvió arma contra el pueblo de Dios. Su entendimiento espiritual se volvió herramienta de engaño y manipulación. Juntos establecieron lo que la Escritura llama el reino de las tinieblas. No era solo un concepto metafórico,
Era un gobierno espiritual real, con jerarquías, con territorios, con asignaciones específicas. Pablo lo describe en Efesios como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Era una oposición organizada y sistemática al reino de Dios. La tierra se convirtió en su cuartel general, su base de operaciones. Desde ahí comenzaron a planear su siguiente movimiento. Ya no podían atacar el cielo directamente. Habían sido expulsados para siempre, pero podían atacar algo que Dios valoraba aún más que a los ángeles: la humanidad que estaba por ser creada. Y aquí llegamos a una verdad que casi todos pasan por alto. La batalla espiritual no es un conflicto abstracto entre el bien y el mal. Es una guerra real, entre dos reinos organizados. De un lado, el reino de los cielos, con Dios al mando y sus ángeles fieles como ejército. Del otro, el reino de las tinieblas, con Satanás como usurpador y los demonios como sus fuerzas. Y nosotros, los seres humanos, estamos justo en medio. Pero no solo como espectadores inocentes. Somos el premio por el que ambos bandos pelean. Nuestra lealtad, nuestra adoración, nuestras almas. Eso es lo que está en juego. Satanás sabe que no puede derrotar a Dios directamente, pero cree que, si logra corromper a los portadores de su imagen, si logra volver a la humanidad contra su creador, podrá herir el corazón divino, podrá sentirse victorioso. Por eso su obsesión con el ser humano. Por eso cada cultura de la historia está impregnada de engaño espiritual. Por eso hay un esfuerzo constante para alejarnos de Dios. No somos víctimas al azar de un conflicto cósmico. Somos el objetivo principal, pero Satanás no contó con algo. El amor de Dios por la humanidad es tan profundo, que estuvo dispuesto a entrar al campo de batalla él mismo. La creación del ser humano no fue solo para poblar la tierra. Fue para preparar el escenario de la mayor demostración de amor divino y de la derrota final de la rebelión. La tierra, bajo la influencia del reino de las tinieblas, estaba a punto de convertirse en el escenario de la historia más grande jamás contada. Una historia de amor venciendo al odio, de luz conquistando la oscuridad, de humildad triunfando sobre orgullo. La guerra que empezó en el cielo estaba por entrar en su fase más crítica, y al prepararnos para ver la entrada de la humanidad en este drama cósmico, debemos entender algo. Nuestra historia no comienza en el jardín del Edén, comienza en la guerra en el cielo. Nuestra existencia está conectada a ese conflicto. Nuestro propósito se define por esa batalla, y nuestro destino depende de qué lado elegimos en esta lucha. Los ángeles caídos ya habían establecido su reino en la tierra. Habían corrompido el ámbito físico. Lo habían cubierto de tinieblas. Habían organizado sus fuerzas, trazado sus estrategias. Pensaban que llevaban ventaja. Lo que no sabían era que Dios estaba a punto de presentar a un nuevo jugador en el tablero. Una criatura única, amada, con un valor estratégico incalculable. Su existencia cambiaría la naturaleza misma del conflicto. El escenario estaba listo, el campo de batalla preparado, el enemigo en posición. Y en medio de esta zona de guerra cósmica, Dios estaba a punto de crear algo que llevaría a la derrota total de Satanás. Pero esa creación también se convertiría en el blanco del ataque espiritual más intenso en la historia del universo. La guerra en el cielo había terminado, pero la guerra por la humanidad apenas comenzaba. Lo que sucediera después determinaría no solo el destino de la raza humana, sino el desenlace de toda la rebelión cósmica. El enemigo creyó haber ganado corrompiendo la tierra, pero en realidad había caído en la trampa que seguiría su condena eterna, porque la creación de la humanidad no era simplemente sumar jugadores al campo de batalla, era revelar algo que expondría el error fatal en la filosofía de Satanás, algo que lo humillaría por completo. Cuando Dios decidió crear a los seres humanos, no creó solo otra especie,
Creó algo sin precedentes. Creó seres a su imagen. Piensa en lo que eso significa. Los ángeles, por poderosos y hermosos que fueran, eran siervos. Reflejaban la gloria de Dios, pero no fueron hechos a su imagen. La humanidad fue distinta. Fuimos creados para ser representantes de Dios en la tierra, sus embajadores, sus hijos. Y esto no era solo un título, era una realidad profunda. Los humanos poseíamos algo que ni los más altos ángeles tenían: la capacidad de una relación genuina con el Creador. No éramos solo siervos o mensajeros, éramos familia. Y ese estatus traía privilegios y responsabilidades jamás vistos en la creación. Las implicaciones eran asombrosas. Satanás, en toda su arrogancia, jamás tuvo esa intimidad con Dios. La relación cercana que ahora se le ofrecía a criaturas hechas de polvo era algo que él jamás había alcanzado, ni siquiera en la cúspide de su poder. Pero había algo aún más profundo en todo esto. Dios no solo estaba creando a los humanos para ser sus hijos, estaba creándolos para ser el instrumento mediante el cual la rebelión cósmica sería derrotada. El enemigo pensó que había ganado ventaja al corromper la tierra, pero Dios usaría esa misma corrupción como escenario para la mayor demostración de amor y poder que el universo presenciaría. Colocó a los primeros humanos, Adán y Eva, en un entorno perfecto, el jardín del Edén. Pero no era solo un lugar hermoso donde vivir. Era un campo de prueba, un espacio donde el conflicto cósmico se desarrollaría en escala humana. El jardín representaba todo lo que el cielo había sido antes de la rebelión: orden perfecto, armonía perfecta, relación perfecta entre el Creador y lo creado. Pero a diferencia del cielo original, este paraíso existía en el reino físico, justo en medio del territorio que Satanás consideraba suyo. Era, en esencia, un puesto avanzado del cielo, establecido en tierra enemiga. Aquí es donde el plan maestro de Dios se hace visible. Le dio a Adán y Eva algo que los ángeles jamás tuvieron: la capacidad de crecer moralmente a través de la elección. Los ángeles fueron creados con naturalezas fijas. Una vez que eligieron lealtad o rebelión, esa decisión fue permanente. Los humanos eran diferentes. Fuimos creados con la capacidad de aprender, de crecer, de ser más de lo que éramos al principio. Por eso había un árbol en el jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No estaba ahí como trampa, no era un castigo en potencia, era una oportunidad, la oportunidad de elegir la lealtad a Dios, no por ignorancia, sino por amor y confianza genuina. Ese árbol hacía posible la elección moral, y la elección moral hacía posible una relación verdadera. Satanás vio esta disposición y creyó haber encontrado su oportunidad de venganza. Si lograba corromper a estos portadores de la imagen divina, si lograba volverlos contra su Creador, tal como había hecho con los ángeles, podría herir el corazón divino. Podría probar que incluso las criaturas más amadas elegirían la rebelión si se les daba la opción. Pero lo que Satanás no entendió fue que eso era justo lo que Dios quería que pensara. El enemigo estaba cayendo en una trampa que revelaría la bancarrota de toda su filosofía, y que lo llevaría a su derrota final. Dios no solo creaba a los humanos para ser sus hijos, los creaba para ser el medio por el cual la rebelión se revertiría. El escenario estaba listo para la batalla más crítica en la historia del universo. No una guerra con poderes sobrenaturales en los cielos, sino una guerra en el corazón y la mente de los seres humanos. Una guerra donde las armas serían la verdad contra el engaño, el amor contra el egoísmo, la confianza contra el orgullo. Satanás entró a esta fase con confianza. Después de todo, había corrompido a una tercera parte de los ángeles en el cielo mismo. ¿Cómo sería difícil corromper a criaturas hechas de polvo? Había presenciado su creación, estudió su naturaleza, observó sus debilidades, sabía qué deseos explotar, qué temores manipular. Lo que no vio
fue que la aparente debilidad de la humanidad era en realidad su mayor fortaleza. El hecho de tener limitaciones, de poder dudar, de poder luchar, hacía que nuestras elecciones tuvieran un peso que las elecciones angélicas jamás tuvieron. Cuando elegimos confiar en Dios, aún sin verlo, aún en un mundo caído, aún frente a la oposición constante, esa elección significa algo poderoso. Los demonios que siguieron a Satanás comenzaron a posicionarse para esta nueva fase. Estudiaban la naturaleza humana, buscaban puntos vulnerables, diseñaban estrategias de tentación, elaboraban engaños específicos para estas nuevas criaturas, preparaban el ataque espiritual más concentrado de la historia. Pero mientras planeaban y tramaban, caminaban directo hacia la trampa que Dios había establecido. Cada estrategia, cada debilidad explotada, cada aparente victoria, estaba sirviendo a un propósito mayor que no podían ver. El Creador les permitía solo el éxito suficiente para llevarlos a una posición donde su derrota sería completa y sería humillante. Los primeros humanos vivían en inocencia, ajeno al drama cósmico que los rodeaba. Caminaban con Dios al fresco de la tarde, disfrutaban de relación perfecta entre sí, ejercían dominio sobre la tierra como representantes divinos. Pero esa inocencia no era ignorancia, era pureza. Conocían a Dios íntimamente, confiaban en Él plenamente, encontraban su identidad en su relación con Él. Ese estado perfecto era insoportable para Satanás. Ahí estaban criaturas disfrutando aquello que él había perdido. Comunión íntima con el Creador. Autoridad sobre la tierra. La misma autoridad que él codiciaba. Todo lo que había perdido, ahora era dado libremente a seres que consideraba inferiores. La tentación que vino después no se trataba solo de fruta prohibida. Se trataba de probar que el amor de Dios estaba mal puesto, que su confianza era ingenua, que su plan entero para la creación era defectuoso. Satanás no solo intentaba corromper a dos personas, estaba tratando de justificar su rebelión, de demostrar que tenía razón al desafiar la autoridad de Dios. Se acercó a Eva con las mismas mentiras que usó en el cielo. Puso en duda la palabra de Dios. Sugirió que el Creador les estaba ocultando algo bueno. Apeló al orgullo. Prometió que la desobediencia los haría como Dios. Ofreció conocimiento y poder a cambio de rebelión. Pintó a Dios como un tirano celoso. Y trágicamente, los primeros humanos repitieron el error de los ángeles. Eligieron confiar en la criatura, en lugar del Creador. Eligieron buscar su propia gloria, en lugar de reflejar la de Dios. Eligieron la rebelión sobre la relación, el orgullo sobre la humildad, la autosuficiencia sobre la rendición. Pero aquí la historia da un giro inesperado. Cuando los ángeles se rebelaron, fueron expulsados de inmediato, sin posibilidad de redención. Su elección fue definitiva, su destino sellado. Pero cuando los humanos se rebelaron, pasó algo distinto. En lugar de juicio inmediato, hubo misericordia inmediata. En lugar de expulsión total, hubo una promesa de redención. Justo ahí, en el jardín, en el momento más oscuro de la humanidad, Dios anunció su plan para la victoria. Le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Una profecía enigmática, pero poderosa. Una promesa que resonaría a lo largo de toda la historia humana. La rebelión no tendría la última palabra. Ese fue el instante en que Satanás se dio cuenta de su error catastrófico. Al corromper a la humanidad, pensó que había herido a Dios, que había ganado la batalla, pero en realidad, había provocado la estrategia que aseguraría su derrota final. La corrupción del hombre no fue la victoria de Satanás. Fue la primera jugada en el plan maestro de Dios para terminar la rebelión. La guerra que empezó en el cielo ahora se libraba plenamente en la tierra. Pero las reglas habían cambiado. La misma razón que movió a Dios a crear a la humanidad, ahora lo movía a redimirla. Y esa redención requeriría una demostración de amor divino.
tan profunda, tan costosa, tan completa, que respondería de una vez por todas a las acusaciones de la rebelión. El enemigo pensó que había ganado al corromper a los primeros humanos. Lo que no vio fue que había puesto en marcha el proceso que sellaría su condena. La guerra en el cielo fue un desafío a la autoridad de Dios. La guerra en la tierra sería la revelación de su amor. Y el amor, al final, es un arma contra la que el orgullo jamás puede resistir. El conflicto cósmico entraba en su fase más crítica. El campo de batalla ya no eran los pasillos celestiales, sino el mundo humano, con toda su complejidad. Las armas ya no eran fuerzas sobrenaturales, sino las decisiones de criaturas atrapadas entre dos reinos. Y aunque tardaría milenios en completarse, la victoria ya estaba asegurada por un amor dispuesto a llegar hasta el final. La rebelión de Satanás pareció fortalecerse con la caída del hombre, pero en realidad era el inicio de su fin. La guerra que comenzó con orgullo en el cielo, terminaría con humildad en la tierra. El conflicto que inició con una criatura queriendo exaltarse por encima de su creador, concluiría con el creador humillándose por debajo de sus criaturas. Y en ese acto de amor y sacrificio, la rebelión cósmica sería derrotada para siempre. El orden divino sería establecido eternamente. El engaño en el jardín no fue un simple truco. Fue la culminación de milenios de preparación estratégica. Una guerra psicológica perfeccionada desde la primera rebelión. Satanás no llegó como un demonio terrorífico. Se presentó como una serpiente, una criatura de la creación de Dios. Encubrió sus mentiras en preguntas razonables. Hizo que la rebelión pareciera iluminación. No fue una tentación amateur. Fue manipulación maestra, de alguien que había estado en la presencia del Altísimo. Y aquí entendemos la raíz del conflicto cósmico. Cuando le dijo a Eva que sería como Dios, en realidad estaba acusando al Creador de egoísmo, de retener lo bueno, de ser injusto. Ese fue siempre el centro de su rebelión. No solo quien gobierna, sino si Dios es verdaderamente bueno, si su amor es auténtico, si su autoridad es legítima. Satanás no solo desafió el poder de Dios, desafió su carácter, y con ello, el fundamento mismo del universo. Si Dios no es perfectamente bueno, si no es perfectamente justo, si no es perfectamente amoroso, entonces toda la creación está edificada sobre una mentira. Por eso la respuesta humana fue tan monumental. Cuando Adán y Eva creyeron las palabras de la serpiente sobre las de Dios, no solo desobedecieron, votaron en contra del carácter de su Creador. Decidieron creer que Dios retenía lo bueno, que sus mandatos eran restrictivos, que su amor no era perfecto. La caída no fue solo un error humano, fue traición cósmica. Pero aquí la historia vuelve a sorprendernos. El momento en que la humanidad cayó, Dios pudo haber respondido con juicio inmediato. Pudo haber destruido a Adán y Eva al instante. Pudo haber empezado de nuevo. Pudo haber vindicado su autoridad con poder y furia. En lugar de eso, hizo algo que impactó tanto a los cielos como al infierno. Prometió redención. Ahí mismo, en el jardín. Hablando con la serpiente que había provocado el desastre, anunció que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Una profecía misteriosa, pero cargada de esperanza. La rebelión no tendría la última palabra. El amor encontraría el camino. Esa promesa no era solo buenas noticias para la humanidad. Era una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Satanás pensó que había logrado su mayor victoria: corromper la imagen de Dios. En realidad, había activado la estrategia que acabaría con él. La corrupción del hombre no fue el final del plan divino. Fue el inicio de uno más grande. Dios pudo haber creado criaturas incapaces de pecar, seres programados para obedecer. Pero tales criaturas jamás podrían amar de verdad, ni tener fe, ni relación genuina, porque el amor requiere elección. La fe requiere la posibilidad de dudar.
La relación requiere la libertad de aceptar o rechazar. Permitir la caída no fue un error de Dios. Fue la condición necesaria para algo más grande, la redención. La oportunidad de que criaturas rebeldes eligieran el amor. Una relación basada no en perfección, sino en gracia. No en inocencia, sino en perdón. Aquí quedó claro el error fatal de Satanás. Él asumió que Dios respondería igual que él lo haría. Con ira, con venganza, con destrucción. Jamás imaginó un amor tan profundo. Un amor que persigue a los rebeldes en su rebelión. Una gracia tan radical, que paga cualquier precio por restaurar la relación. La promesa de redención reveló algo que ángeles y demonios nunca habían entendido. Que el amor de Dios no depende de la obediencia perfecta. Que su gracia no está limitada por las fallas de sus criaturas. Que su compromiso con la relación es más fuerte que nuestra inclinación a rebelarnos. Pero esa redención no sería barata, ni fácil. La promesa hecha en el jardín implicaba algo inmenso. La simiente de la mujer tendría que entrar personalmente al campo de batalla. Dios mismo tendría que hacerse humano. Tendría que enfrentar las mismas tentaciones que destruyeron a los primeros humanos. Tendría que triunfar donde ellos fallaron. Y más aún, tendría que pagar el precio de su fracaso. La justicia divina demandaba que la rebelión fuera castigada. El amor divino demandaba que los rebeldes fueran salvados. La única manera de satisfacer ambas cosas era que Dios mismo cargara el castigo. Esto jamás lo vio venir Satanás. Él pensaba que conocía las reglas de la justicia cósmica. Asumía que la rebelión siempre llevaría a destrucción, que la ley rota siempre terminaría en muerte para el culpable. Lo que no anticipó fue la sustitución. La idea revolucionaria de que alguien más pagara el precio. La noción asombrosa de una expiación vicaria. La guerra que comenzó con el orgullo de Satanás terminaría con la humildad de Dios. El conflicto que inició con rebelión en las alturas se resolvería con sacrificio en la tierra. Conforme pasaban los siglos tras la caída, el drama cósmico se desplegaba en la historia humana. Cada generación enfrentaba la misma decisión que los primeros humanos: confiar en Dios o creer las mentiras del enemigo. Cada persona debía decidir si confiar en el carácter de su creador o unirse a la rebelión. Satanás siguió con su campaña de engaño, incansable, corrompiendo corazones, levantando religiones falsas, erigiendo imperios de orgullo y poder, difundiendo filosofías que negaban a Dios, todo para demostrar que su rebelión había estado justificada. Pero Dios también fue incansable en su respuesta, a través de profetas y sacerdotes, a través de señales y maravillas, a través de leyes y pactos. Continuó revelando su carácter. Mostró fidelidad a pesar de la infidelidad humana. Mostró amor a pesar de la rebelión. Mostró gracia a pesar del pecado. Cada acto de misericordia divina fue un golpe contra las acusaciones del enemigo. Cada demostración de amor fue evidencia contra sus mentiras. Cada instante de gracia fue prueba de que el carácter de Dios era verdadero. El conflicto cósmico ya no se peleaba solo en el ámbito espiritual. Se libraba en la historia humana. Cada acto de fe era un voto por el carácter de Dios. Cada acto de rebelión era un voto por las acusaciones de Satanás. La humanidad se convirtió en campo de batalla y en el premio. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Satanás aún controlaba territorios en el corazón humano. La muerte seguía reinando como consecuencia del pecado. La promesa de redención todavía era solo eso, una promesa. La simiente de la mujer aún no había llegado. La cabeza de la serpiente aún no había sido aplastada. El escenario se preparaba para el enfrentamiento final. El conflicto cósmico que empezó en la perfección del cielo llegaría a su clímax en la ruina de la tierra. El amor de Dios sería probado hasta el límite. El carácter del Creador quedaría revelado de una vez por todas. Y cuando ese momento llegara,
El universo sería testigo de algo jamás imaginado. El Creador se haría criatura. Lo infinito se haría finito. La palabra se haría carne. Y en ese acto de humildad y amor, la rebelión cósmica encontraría su fin. La guerra en el cielo había sido sobre poder. La guerra en la tierra sería sobre amor. Y el amor, como descubriría el universo, es la fuerza más poderosa de la creación. Una fuerza que transforma rebeldes en hijos, enemigos en amigos, derrotas en victorias. Pero esa transformación no vendría sin costo. El precio de la redención sería más alto de lo que nadie esperaba. La victoria requeriría un sacrificio tan profundo, que resonaría por la eternidad. El conflicto cósmico se acercaba a su punto decisivo. La guerra antigua estaba entrando en su fase final. Y ni el cielo ni el infierno estaban listos para lo que Dios haría. El enemigo pensó que entendía las reglas, pero estaba a punto de descubrir que el amor juega con reglas distintas. Reglas que transformarían la naturaleza misma de la victoria. El triunfo más grande de la historia se vería como la derrota más grande. La mayor demostración de poder parecería la mayor muestra de debilidad. La rebelión de Satanás estaba a punto de detonar lo que aseguraría su destrucción. Al corromper a la humanidad, creó las condiciones para que el amor divino se revelara en toda su plenitud. La caída hizo inevitable la redención, y la redención demostraría que el carácter de Dios era exactamente lo que Satanás negaba. El conflicto cósmico se acercaba a su clímax. La guerra antigua entraba en su fase final, y ninguno de los bandos estaba preparado para la forma revolucionaria en que el amor redefiniría la victoria. El momento había llegado. Después de milenios de tensión cósmica, de generaciones de preparación, de incontables actos de gracia en respuesta a la rebelión humana, Dios estaba listo para jugar su carta final. La partida de ajedrez que empezó con el orgullo de Lucifer estaba llegando al jaque mate, pero el movimiento de Dios sería tan inesperado que ni Satanás ni sus demonios podrían anticiparlo. Durante la historia, el enemigo había hecho suposiciones sobre la conducta divina. Creía que Dios, como él mismo, actuaba por interés propio. Pensaba que el amor divino tenía límites, que la paciencia divina tenía un fin, que la gracia divina tenía condiciones. Todas sus estrategias se basaban en esa lectura errónea. Había visto la misericordia mostrada a Noé, la fidelidad hacia Abraham, el perdón hacia David. Había presenciado actos incontables de gracia, pero interpretaba esas acciones como debilidad. Veía la paciencia de Dios como indecisión, su misericordia como incapacidad de juzgar, su amor como manipulación. Ese error de cálculo sería su ruina. Satanás se preparaba para una guerra según su propia naturaleza. Esperaba que Dios respondiera con fuerza bruta, con represalias, con exhibiciones devastadoras de poder. En lugar de eso, Dios estaba por demostrar algo distinto, que el verdadero poder no está en dominar, sino en sacrificarse, que la verdadera autoridad no se impone, se inspira, que la victoria no se logra destruyendo enemigos, sino transformándolos en amigos. El plan estaba en marcha desde antes de la creación del mundo. Cuando Satanás corrompió a la humanidad en el jardín, pensó que estaba tomando la iniciativa. En realidad, caminaba directo hacia una trampa preparada desde la eternidad. Cada movimiento que hizo, cada victoria que creyó tener, todo servía a un propósito mayor que no entendía. La encarnación no era un plan de emergencia, no era un ajuste improvisado, era la culminación de un diseño perfecto, que lograría lo imposible, satisfacer la justicia divina, y al mismo tiempo mostrar el amor divino, castigar el pecado, y salvar al pecador, vindicar el carácter de Dios, y ofrecer redención al rebelde. Cuando la palabra se hizo carne, cuando lo infinito se limitó a la existencia humana, cuando el Creador se hizo criatura, algo sin precedentes ocurrió en el orden cósmico. Por primera vez desde la rebelión,
Dios y la humanidad estaban en el mismo nivel. La brecha entre creador y creación fue cerrada, no elevando al hombre a lo divino, sino con Dios descendiendo a la experiencia humana. Y no fue un disfraz temporal, fue encarnación genuina, identificación completa con la condición humana. El que habló galaxias a la existencia, ahora dependía de padres humanos para sobrevivir. El que comandaba legiones de ángeles, ahora vivía con limitaciones humanas. La fuente de toda vida, ahora vulnerable a la muerte. Satanás observaba con mezcla de confusión y expectativa. Por un lado, parecía una oportunidad sin igual. Si lograba corromper o destruir a este ser divino humano, obtendría una victoria inimaginable. Probaría que ni Dios mismo podía mantener obediencia bajo condiciones humanas. Pero algo le inquietaba. Había un elemento en todo esto que no comprendía. El hecho de que Dios limitara voluntariamente su poder mostraba una confianza inquietante, una certeza perturbadora, como si la victoria ya estuviera asegurada. Los primeros años de Jesús parecían comunes. Crecía, aprendía, enfrentaba los retos normales. Pero había destellos de algo más, ráfagas de lo divino en lo humano. Satanás no lograba clasificarlo. Era plenamente humano, y al mismo tiempo algo más. Divino, pero sometido a las limitaciones de la carne. Con poder ilimitado, pero eligiendo debilidad. El primer ataque serio llegó en el desierto. Ahí, Satanás lanzó sus tentaciones. Como en el Edén, ofreció poder. Como con Eva, ofreció ser como Dios. Pero algo salió mal en su estrategia. Las tentaciones irresistibles para ángeles y humanos no surtieron efecto en Jesús. Él no respondió al orgullo. No cayó en la ambición de poder. No dudó del carácter de Dios en la prueba. Y lo más desconcertante, no usó su poder divino para resistir. Usó la misma arma disponible para todos, la palabra de Dios. Demostró que las mentiras podían derrotarse, con simple confianza en la verdad divina. Ese patrón de victoria en la debilidad marcó todo su ministerio. Sanó enfermos con compasión. Enseñó con autoridad que resonaba en el corazón. Mostró amor no con grandeza, sino sirviendo a los marginados. Cada acto era un golpe contra el reino de las tinieblas. Cada perdón, prueba de que la misericordia era real. Cada sanidad, evidencia de que el poder divino nace del amor. Cada abrazo a los rechazados, testimonio de que la gracia no tiene fronteras. Satanás se desesperaba. Cada estrategia le explotaba en la cara. Cuando incitaba a líderes religiosos, solo resaltaban el contraste. Orgullo humano contra humildad divina. Cuando incitaba oposición política, resaltaba la diferencia entre los reinos humanos y el reino de los cielos. Y lo más frustrante, cada ataque era respondido con perdón. Cada golpe con oración. Cada intento de dominación, con servicio. Jesús jugaba bajo reglas diferentes, mientras Satanás operaba con orgullo, competencia y autopreservación. Jesús vivía con humildad, cooperación y sacrificio. Era como jugar ajedrez contra alguien que juega otro juego. Con el tiempo, quedó claro que esto no era solo sobre salvación individual. Era sobre el fundamento mismo de la realidad. El modo en que Jesús vivió, enseñó y amó, respondía definitivamente a las acusaciones de Satanás. Cada acto de amor era evidencia contra sus mentiras. Cada momento de gracia era vindicación del carácter divino. Pero Satanás no se rendía. Si no podía corromperlo con tentación, si no podía desacreditarlo con oposición, trataría de destruirlo con ejecución. La cruz se convirtió en su última jugada. Su intento final de probar que el amor de Dios tenía límites, que la paciencia divina se agotaba, que el Creador respondería igual que cualquier gobernante terrenal. Reunió todas sus fuerzas. Inspiró a Judas a traicionarlo. Movió a líderes religiosos a exigir su muerte. Manipuló a autoridades políticas para ejecutarlo. Toda expresión del mal humano se usó en su contra.
Jesús colgaba de la cruz. La oscuridad cubría la tierra. El enemigo saboreaba la victoria. Por fin había herido el corazón de Dios. Por fin había demostrado, según él, que el amor tenía límites, que su rebelión había estado justificada. Pero entonces ocurrió lo impensable. En lugar de maldecir, Jesús perdonó. En lugar de invocar juicio, oró por sus verdugos. En lugar de abandonar, cuidó de los que lo abandonaron. Incluso en la muerte, incluso en la aparente derrota, Jesús mostró el carácter que Satanás llevaba milenios negando. La cruz, pensada como victoria del enemigo, se convirtió en la máxima revelación del amor divino. El momento destinado a probar que Dios era débil, se transformó en la prueba definitiva de que su amor es perfecto. La muerte que debía terminar con la amenaza al reino de las tinieblas, selló en realidad su condena eterna. En ese instante de aparente derrota, el conflicto cósmico llegó a su punto decisivo. Las preguntas levantadas por la rebelión de Satanás fueron respondidas de manera definitiva. Las acusaciones contra el carácter de Dios quedaron refutadas para siempre. La guerra que ardió por milenios había sido esencialmente ganada, aunque sus efectos seguirían desplegándose por generaciones. Pero la historia no terminó en la cruz. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando que ni la muerte misma podía vencer al amor divino. La resurrección no fue solo victoria personal, fue la declaración cósmica de que la rebelión estaba acabada, que el poder de Satanás había sido quebrado, que el reino de las tinieblas estaba derrotado. La tumba vacía se convirtió en el símbolo supremo de la victoria de Dios. La muerte, el arma más poderosa de Satanás, se reveló impotente frente al amor eterno. El sepulcro, que parecía la última palabra de la historia humana, resultó ser solo una pausa breve para quienes confían en Dios. Con la resurrección, la naturaleza del conflicto cambió por completo. Ya no se trataba de si el bien vencería al mal. Eso había quedado resuelto para siempre. Ahora el conflicto es: ¿elegirá cada persona aceptar esa victoria, o seguir alineada con un enemigo derrotado? Satanás ya no tenía base legítima. No podía acusar a Dios de falta de amor. La cruz lo demostró más allá de toda duda. No podía acusar a Dios de injusticia. La resurrección vindicó su justicia. No podía justificar su rebelión, porque la vida, muerte y resurrección de Jesús probaron que el carácter de Dios siempre fue fiel. La única estrategia que le quedaba era mantener a la gente en la ignorancia, ocultar la victoria, prolongar el engaño, gobernar no por derecho, sino por manipulación. Pero incluso esa estrategia estaba destinada al fracaso, porque la verdad siempre rompe el engaño, y el amor es una fuerza imposible de resistir. El conflicto cósmico que comenzó con la rebelión de Lucifer había terminado en esencia. La guerra en el cielo fue ganada, no con fuerza bruta, sino con amor perfecto. Las acusaciones de Satanás fueron respondidas, no con argumentos lógicos, sino con la vida de Dios encarnada en la experiencia humana. Hoy, cuando miramos nuestro mundo y vemos los efectos de ese conflicto antiguo, debemos entender algo vital. No estamos viendo una batalla cuyo desenlace es incierto. Estamos viendo los últimos estertores de un enemigo derrotado. Las luchas desesperadas de alguien que sabe que su tiempo es corto. Cada acto de maldad que vemos no es evidencia de que Satanás está ganando. Es evidencia de que está perdiendo, que está más desesperado, que le quedan pocas opciones. Cada demostración de odio es solo una sombra frente al amor mostrado en la cruz. Cada despliegue de orgullo es insignificante frente a la humildad del Creador. La guerra en el cielo nos enseñó que rebelarse contra Dios es fútil. La guerra en la tierra nos enseñó que el amor de Dios es irresistible. El conflicto cósmico, que amenazaba con desgarrar al universo, terminó revelando la profundidad del carácter divino.
La victoria lograda en la cruz y la resurrección no solo acabó con el conflicto, redefinió lo que significa la victoria. Por milenios, Satanás operó bajo la idea de que poder es control, que autoridad es fuerza, que vencer es dominar. Pero la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo revelaron otra cosa, que el poder real se expresa en amor, que la autoridad verdadera se ejerce sirviendo, que la victoria genuina llega sacrificándose. Por eso el enemigo sigue luchando, sigue engañando, sigue destruyendo, intenta probar que sus acusaciones siguen en pie, pero ya han sido respondidas. El amor, la justicia y la autoridad de Dios quedaron confirmadas para siempre. Lo que vemos hoy en el mundo no es un conflicto abierto, es el epílogo de una historia con final escrito. Satanás sabe que perdió, pero intenta arrastrar a tantas almas como pueda en su caída. Cada mentira, cada tentación, cada sistema de engaño, es solo un intento desesperado por mantenerse relevante, un esfuerzo inútil en una guerra que ya perdió. Las implicaciones de esta victoria van más allá de la salvación individual. La cruz no solo trajo redención a la humanidad, también vindicó el carácter de Dios ante todo el universo. Cada ser creado, ángel o demonio, en el cielo o en el infierno, ahora tiene evidencia innegable de quién es Dios en realidad. Las acusaciones que iniciaron la rebelión quedaron expuestas como mentira. Las dudas sobre el carácter divino fueron respondidas más allá de cualquier sombra. Por eso podemos enfrentar el futuro con confianza, aún en medio del caos. Por eso podemos mantenernos firmes en la guerra espiritual. No luchamos esperando la victoria, luchamos desde la victoria. Por eso podemos amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos hieren, servir a otros con sacrificio, porque seguimos el ejemplo del que ya venció. La guerra en el cielo reveló la quiebra del orgullo y la rebelión. La guerra en la tierra reveló el poder de la humildad y el amor. Y ahora, mientras esperamos la consumación final, podemos vivir como ciudadanos de un reino que ya triunfó, como representantes de un rey que ya conquistó, como embajadores de un amor más fuerte que toda oscuridad. La historia prohibida que hemos descubierto hoy no es solo información antigua, es la clave para entender nuestro presente y nuestro destino eterno. No somos víctimas en este drama cósmico. Somos vencedores en Cristo, más que conquistadores en aquel que nos amó. La guerra que empezó antes de la fundación del mundo ya fue ganada, y podemos vivir cada día en la luz de esa victoria. El enemigo puede rugir, puede intentar engañar, puede sembrar caos, pero su destino ya está sellado. Su caída es segura. Su tiempo se agota. Cada mentira será desenmascarada. Cada cadena será rota. Cada lágrima será enjugada. La cruz y la resurrección no solo cambiaron la historia humana, cambiaron el universo entero. El poder ya no se mide por control, sino por amor. La autoridad ya no se define por dominación, sino por servicio. La victoria ya no se logra aplastando, sino levantando. La guerra en el cielo nos mostró que la rebelión contra Dios lleva al vacío. La guerra en la tierra nos mostró que el amor de Dios llena todo vacío. El conflicto cósmico, que parecía capaz de fracturar la creación, se convirtió en el escenario donde el carácter divino brilló más que nunca. La victoria lograda en la cruz y confirmada en la tumba vacía no solo puso fin al conflicto, redefinió lo que significa vencer. Hoy, cuando miramos la oscuridad del mundo, no vemos la fuerza de un enemigo triunfante, vemos la desesperación de un adversario derrotado. Cada acto de maldad es un recordatorio de que el tiempo se le acaba. Cada estallido de odio es un eco débil ante el poder del amor revelado en la cruz. Cada despliegue de orgullo es insignificante frente a la humildad del Creador. El futuro no es incierto, está asegurado. La victoria ya fue escrita, y nosotros formamos parte de esa historia.
no como simples espectadores, sino como portadores de esa victoria, como testigos del amor, como participantes del reino. El enemigo sabe que perdió, pero busca arrastrar consigo a los que aún dudan. Por eso la urgencia, por eso el llamado. Hoy, cada decisión que tomamos es más que una elección personal. Es una declaración cósmica, un voto en este conflicto eterno. ¿Confiarás en el Creador o creerás las mentiras del acusador? No hay neutralidad, no hay punto medio. Cada palabra, cada acción, cada elección es parte de esta historia. Y aunque el resultado final ya está decidido, nuestro papel en ella depende de lo que decidimos ahora. Cada mentira que Satanás cuenta, cada tentación que ofrece, cada sistema de engaño que establece, es solo un intento desesperado por mantener relevancia, un esfuerzo inútil en una guerra que ya perdió. Las implicaciones de esta victoria son universales. La cruz no solo nos dio redención, también reivindicó a Dios ante todo ser creado. Ángeles y demonios, en cielo y en infierno, todos fueron testigos de la evidencia final. El carácter de Dios quedó demostrado. El amor fue expuesto en su máxima expresión. Las acusaciones quedaron destruidas. Las dudas fueron respondidas. Esto cambia cómo vivimos hoy. Podemos enfrentar el futuro con seguridad. Podemos resistir la oscuridad con confianza. Podemos caminar en la luz de una victoria que ya es nuestra. No estamos luchando para alcanzar un triunfo. Estamos viviendo desde el triunfo ya logrado. Por eso podemos amar lo imposible de amar, perdonar lo imperdonable, servir lo que el mundo desprecia, porque seguimos al que venció de esa manera. La guerra en el cielo reveló el vacío del orgullo. La guerra en la tierra reveló el poder de la humildad. Ahora vivimos como herederos de un reino que no puede ser sacudido, como embajadores de un rey que ya conquistó, como hijos de un padre que ya nos dio la victoria. Esta historia prohibida no es solo un relato antiguo, es la clave para entender quiénes somos, por qué existimos y hacia dónde vamos. No somos peones sin esperanza, somos portadores de la imagen de Dios. Somos parte del plan que asegura la derrota de Satanás. Y aunque la batalla aún se siente en nuestras vidas, la victoria ya está escrita. El enemigo no se rinde, sigue luchando, sigue engañando, sigue destruyendo, pero lo hace desde la derrota. Su rugido es el de un león encadenado, su fuerza es la de un ejército desbandado. Su final ya está sellado. Cada acto de odio que vemos es solo un eco de su desesperación. Cada sombra que se levanta es solo señal de que la luz ya amaneció. La cruz y la resurrección cambiaron las reglas del juego. El poder ya no se mide por control, se mide por amor. La autoridad ya no se basa en temor, se basa en servicio. La victoria ya no se logra aplastando enemigos, se logra transformándolos en hijos. Esa es la verdad que Satanás nunca entendió. Y esa es la verdad que el universo jamás olvidará. El conflicto cósmico no se trata de si Dios puede ganar. Se trata de si nosotros elegiremos participar en esa victoria. Si caminaremos como hijos de la luz, o si seguiremos atrapados en la oscuridad del derrotado. Hoy, cada decisión importa. Cada acto de fe es un voto por el carácter de Dios. Cada acto de rebelión es un voto por las mentiras del enemigo. No hay neutralidad. No hay punto medio. Estamos en medio de un drama eterno. Y nuestra vida es parte del guión. El enemigo intentará convencerte de que aún tiene poder, de que su derrota no es real, de que su rebelión aún tiene futuro. Pero todo eso son mentiras. La verdad ya fue declarada en la cruz. La tumba vacía ya proclamó la victoria. El universo entero ya fue testigo de que el amor triunfa. Por eso no debemos temer, ni al futuro, ni al presente, ni al enemigo, porque vivimos en la luz de un reino inconmovible, el reino de aquel que venció, y que nos hizo más que vencedores. La historia prohibida que acabamos de recorrer
No es un mito. Es la base de nuestra identidad. Es la razón de nuestra esperanza. Y es el anuncio de nuestro destino eterno. La guerra que empezó antes del tiempo ya fue ganada por aquel que es eterno. Y tú y yo somos parte de esa victoria. El enemigo puede rugir fuerte, pero su rugido es hueco. Su tiempo es corto. Su derrota está asegurada. Cada mentira que susurra, cada tentación que lanza, cada cadena que intenta forjar, ya ha sido rota por el poder del amor divino. El universo fue testigo. El cielo fue testigo. La tierra fue testigo. El infierno mismo fue testigo. La victoria está consumada. El carácter de Dios fue vindicado. Su amor fue probado. Su gracia fue revelada. Esa es la verdad que sostiene nuestra fe. No luchamos para vencer. Luchamos porque ya vencimos en Cristo. Por eso podemos enfrentar la oscuridad con esperanza. Por eso podemos caminar en medio del caos con paz. Por eso podemos resistir al enemigo con valentía. Porque sabemos que la guerra ya fue ganada. La historia prohibida no es solo relato del pasado. Es la clave para entender el presente. Y la promesa para nuestro futuro. Cada acto de fe que hacemos. Cada decisión de obedecer. Cada momento en que elegimos confiar. Es una declaración cósmica. Una proclamación de que el amor de Dios es real. De que su victoria es verdadera. De que su reino permanece. El enemigo sabe que perdió. Pero intenta arrastrar consigo a tantos como pueda. Su estrategia es la confusión. El engaño. La distracción. Pero la verdad siempre rompe las tinieblas. La luz siempre vence a la oscuridad. El amor siempre supera al odio. Ese es el patrón eterno que la cruz confirmó. Ese es el destino de la creación entera. La guerra que comenzó en el cielo, terminó en la tierra, con la sangre derramada en la cruz, con la tumba vacía proclamando victoria, con el amor de Dios redefiniendo lo que significa poder. Ese amor es nuestra arma, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Cuando el enemigo venga con sus mentiras, recordemos la verdad de la cruz. Cuando venga con condenación, recordemos la gracia de la resurrección. Cuando venga con miedo, recordemos que la victoria ya está escrita. No hay poder en el universo que pueda revertirla. No hay fuerza en la creación que pueda cambiarla. El reino de Dios es inconmovible. Su amor es inquebrantable. Su victoria es eterna. Y nosotros somos parte de ella. Hoy, al mirar el mundo, y ver el dolor, y ver el odio, y ver la injusticia, recordemos que no es el triunfo del enemigo. Es su desesperación final. Sus últimos movimientos antes de su caída definitiva. Cada acto de maldad es solo señal de que su tiempo se acaba. Cada sombra que se alza, solo confirma que la luz ya reina. Vivimos en los capítulos finales de esta historia cósmica, pero ya sabemos el final. El amor vence. La gracia triunfa. La victoria pertenece al Cordero. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra misión. Vivir como vencedores. Brillar como portadores de luz. Caminar como embajadores del reino. Hasta que el Rey regrese. Y el conflicto sea cerrado para siempre. Y la creación entera proclame con una sola voz: el Señor reina. Su amor permanece. Su victoria es eterna. El enemigo puede seguir mintiendo. Puede seguir engañando. Puede seguir actuando como si aún tuviera poder. Pero todo eso es ilusión. La verdad ya fue revelada. La victoria ya fue ganada. El universo entero lo sabe. La rebelión no prosperó. El amor triunfó. Y esa verdad nunca será cambiada. Hoy, cada paso que damos en fe es un eco de esa victoria. Cada acto de amor que mostramos es un recordatorio de que el reino de Dios ya gobierna. Cada palabra de esperanza que pronunciamos es testimonio de que el Creador vive. El conflicto cósmico parecía destinado a destruirlo todo, pero terminó revelando la gloria divina. El orgullo de Satanás intentó derribar los cielos,
La humildad de Cristo levantó la tierra. La rebelión empezó con un ángel exaltándose. La redención se consumó con un Dios humillándose. Ese es el contraste eterno. Esa es la lección para toda la creación. El verdadero poder no está en el orgullo. Está en la humildad. La verdadera victoria no está en destruir. Está en amar. La verdadera autoridad no se gana con miedo. Se gana con servicio. Ese es el mensaje que resuena en la cruz. Ese es el mensaje que grita la tumba vacía. Ese es el mensaje que define nuestro destino. El enemigo intentará opacar esa verdad. Creará falsificaciones de gracia, imitaciones de amor, sombras de redención. Pero todo lo falso se derrumba ante lo verdadero. Toda mentira se expone frente a la luz. Toda falsificación se desvanece ante lo genuino. Lo que Satanás no entendió nunca es que no se trataba de fuerza, se trataba de amor. Y contra eso, jamás tuvo oportunidad. Por eso, al ver nuestro mundo hoy, con guerras, con injusticias, con violencia, con dolor, no debemos pensar que el enemigo ganó. Debemos entender que son sus últimos intentos, sus últimos movimientos antes del fin, sus últimos gritos antes del silencio eterno. Cada lágrima que vemos será enjugada, cada herida que cargamos será sanada, cada sombra que tememos será disipada por la luz eterna. La victoria ya fue escrita, la historia ya fue definida, el desenlace ya fue declarado. El reino de Dios permanece, el amor eterno reina, la gracia no tiene fin. Ese es el destino que nos espera, esa es la esperanza que nos sostiene, ese es el canto que entonará toda la creación, que el Señor reina, que su amor nunca falla, que su victoria es para siempre. Así que no caminemos como derrotados, caminemos como vencedores. No vivamos como esclavos del miedo, vivamos como hijos de la luz. No nos callemos como víctimas del engaño, proclamemos como testigos de la verdad, porque somos parte de esta historia, porque llevamos la victoria en nuestro interior, porque el espíritu del vencedor habita en nosotros. Esa es la esencia de la historia prohibida, no un secreto oculto en el pasado, sino la clave para vivir el presente, y la promesa para abrazar el futuro. La guerra empezó antes de que existiera el tiempo, pero la victoria ya está asegurada para la eternidad. Y esa victoria es nuestra. El rugido del enemigo es fuerte, pero no es más que eco en un valle vacío. La oscuridad parece densa, pero no puede resistir la luz eterna. El caos parece dominar, pero ya fue vencido por la paz del Creador. El futuro no está en duda. El destino no es incierto. La victoria ya fue escrita con sangre en la cruz y confirmada con la tumba vacía. Por eso podemos vivir con confianza, con seguridad, con esperanza, no porque el camino sea fácil, sino porque la victoria ya está asegurada. El enemigo intentará hacerte olvidar, intentará nublar tu visión, intentará sembrar miedo, pero todo eso son sombras sin poder. La luz de la verdad las disipa, el amor de Dios las destruye, la gracia de Cristo las consume. Vivimos en un mundo que aún siente los ecos de la guerra cósmica, pero no somos esclavos de esos ecos. Somos testigos de la victoria, portadores de la verdad, herederos del reino. Cada acto de fe que hacemos, cada palabra de amor que decimos, cada momento de gracia que extendemos, es un recordatorio al universo entero de que Satanás perdió, y de que el reino de Dios reina. El orgullo levantó la rebelión, la humildad la derrotó, el engaño sembró caos, la verdad sembró libertad. La muerte pareció ganar, pero la vida eterna triunfó. Ese es el patrón eterno, ese es el diseño divino, ese es el destino asegurado. La historia prohibida nos muestra algo claro, que no somos espectadores pasivos, somos participantes en este drama eterno. Cada elección importa, cada palabra cuenta, cada decisión es parte de la batalla. No hay neutralidad,
No hay zona gris. O confiamos en el Creador, o creemos al acusador. Y cada vez que elegimos confiar, afirmamos ante el universo que el amor de Dios es real, que su victoria es verdadera, que su reino permanece. El enemigo puede insistir, puede intentar otra mentira, puede disfrazar su voz, pero la verdad ya lo condena. El amor ya lo venció, la gracia ya lo derrotó. Por eso no tememos, por eso no retrocedemos, por eso no dudamos. El que empezó la buena obra en nosotros, la completará hasta el fin. El que venció en la cruz, vencerá en nosotros también. El que abrió la tumba, abrirá el camino hacia la eternidad. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria, no en nuestra fuerza, no en nuestro poder, sino en su amor, en su gracia, en su sacrificio. El universo entero vio la guerra en el cielo, el universo entero vio la guerra en la tierra, y el universo entero vio que el amor triunfó. Esa es la lección eterna, ese es el canto perpetuo, esa es la verdad que nunca cambiará. La rebelión fue derrotada, el orgullo fue humillado, el amor fue exaltado, y la victoria ya es nuestra. La rebelión que empezó con un Dios seré, terminó con un consumado es. La guerra que comenzó con orgullo, terminó con humildad. El conflicto que nació en el cielo, se resolvió en la tierra, y el universo entero fue testigo. Satanás pensó que podía elevarse por encima de Dios, pero terminó humillado. Pensó que podía corromper la creación, pero terminó derrotado. Pensó que podía apagar la luz, pero la luz brilló más fuerte que nunca. Ese es el poder del amor. Ese es el poder de la gracia. Ese es el poder de Dios. Hoy, esa historia no es solo pasado. Es presente. Es futuro. Es esperanza. La victoria no es algo que buscamos alcanzar. Es algo en lo que vivimos. Es el fundamento de nuestra fe. Es la razón de nuestra esperanza. Es la base de nuestra identidad. Somos hijos de un reino inconmovible. Somos portadores de una victoria eterna. Somos testigos de un amor imparable. El enemigo puede seguir luchando, pero lucha desde la derrota. Puede seguir rugiendo, pero su rugido no tiene poder. Puede seguir tentando, pero sus mentiras ya fueron expuestas. La cruz lo desarmó. La resurrección lo venció. El amor lo derrotó. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro destino. Caminar como vencedores. Brillar como portadores de luz. Servir como embajadores del reino. Hasta que el Rey regrese. Y todo sea consumado. Hasta que no haya más lágrimas. Ni más dolor. Ni más oscuridad. Hasta que todo proclame que el Señor reina. La historia prohibida nos recuerda que la guerra más grande ya fue peleada, y que la victoria más grande ya fue ganada. No vivimos esperando el triunfo, vivimos desde el triunfo. No luchamos para ser vencedores, luchamos porque ya lo somos en Cristo. Ese es el mensaje que cambia todo. Ese es el mensaje que sostiene nuestra fe. Ese es el mensaje que debemos proclamar, que el enemigo está derrotado, que el reino de Dios avanza, que el amor nunca falla, y que la victoria es eterna. Así que no temas, no dudes, no retrocedas, camina en la luz, permanece en la fe, abraza la gracia, porque la guerra cósmica terminó con victoria, y esa victoria es tuya. El eco de la guerra en el cielo sigue resonando. Lo vemos en las luchas de cada día, en las tentaciones que enfrentamos, en las decisiones que tomamos. Pero no debemos olvidar nunca que esas batallas se libran en un campo ya conquistado, que peleamos en territorio de victoria, que vivimos bajo un reino que ya triunfó. Cada vez que resistimos una mentira, es una proclamación de que la verdad reina. Cada vez que elegimos amar en lugar de odiar, es una señal de que el amor ya venció. Cada vez que perdonamos en lugar de condenar, es un recordatorio de que la gracia gobierna.
La historia prohibida nos enseña que no somos peones sin poder. Somos protagonistas en el drama eterno. Nuestros actos tienen peso cósmico. Nuestras decisiones resuenan en el universo. Nuestras vidas son testimonio del carácter de Dios. El enemigo quiere que lo olvidemos. Quiere convencernos de que nuestra fe es débil, de que nuestra esperanza es vana, de que nuestra victoria no es real. Pero la cruz grita lo contrario. La tumba vacía lo contradice. El amor de Dios lo desmiente. No hay argumento que pueda anular lo que ya fue hecho. No hay mentira que pueda borrar lo que ya fue escrito. No hay fuerza que pueda revertir lo que ya fue consumado. El reino de Dios no es futuro incierto. Es realidad presente. Y es destino eterno. La rebelión de Satanás mostró la bancarrota del orgullo. El sacrificio de Cristo mostró la riqueza de la humildad. El engaño del enemigo intentó oscurecer la verdad, pero la verdad brilló más fuerte que nunca. La muerte intentó detener la vida, pero la vida eterna salió victoriosa. Ese es el patrón eterno. Ese es el mensaje de la historia prohibida. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Hoy, podemos caminar con seguridad, no porque seamos fuertes, sino porque Él es fuerte. No porque seamos perfectos, sino porque Él es perfecto. No porque sepamos todo, sino porque confiamos en aquel que todo lo sabe. Nuestra victoria no depende de nosotros, depende de Él. Y Él ya venció. El universo fue testigo. Los cielos celebraron, el infierno tembló, y la creación entera espera el día en que todo sea consumado. Cuando cada rodilla se doble, cuando cada lengua confiese, cuando cada corazón proclame que Jesús es Señor. Ese día llegará. Ese día está asegurado. Ese día es el final escrito desde el principio. Hasta entonces, vivimos como vencedores, como portadores de esperanza, como mensajeros de la verdad. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra misión. No retroceder, no dudar, no callar, sino proclamar con nuestras vidas que la guerra ya fue ganada, que el amor reina, que la gracia permanece, que la victoria es eterna. La historia prohibida que hemos recorrido no es ficción, es la revelación de lo que siempre fue y de lo que siempre será. La guerra empezó en el cielo, pero terminó en la tierra, con una cruz, con una tumba vacía, con un Dios que se humilló, y un amor que venció. La guerra que empezó en el orgullo de Lucifer, terminó en la humildad de Cristo. El conflicto que nació en el cielo, fue resuelto en la tierra. La rebelión que intentó oscurecer al universo, se convirtió en escenario para mostrar la luz eterna. Ese es el corazón de la historia prohibida. Ese es el mensaje que transforma todo. No se trata de lo fuerte que es el enemigo. Se trata de lo infinito que es el amor de Dios. No se trata de lo profundo de la rebelión. Se trata de lo más profundo de la gracia. No se trata de la astucia de Satanás. Se trata de la sabiduría eterna del Creador. Ese es el contraste que define la eternidad. Ese es el canto que resonará para siempre. El enemigo ya está derrotado. El reino de Dios ya reina. La victoria ya está asegurada. Hoy podemos vivir con esa certeza, caminar en esa verdad, actuar con esa confianza. No porque las luchas sean fáciles, no porque el camino no tenga dolor, sino porque la victoria no depende de nosotros. Depende de aquel que ya venció. La cruz lo probó. La resurrección lo confirmó. El Espíritu lo proclama en nosotros. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra victoria. El enemigo seguirá mintiendo. Seguirá tentando. Seguirá intentando. Pero nada de eso cambia la verdad. La luz ya venció a la oscuridad. La vida ya venció a la muerte. El amor ya venció al odio. Esa es la esencia de la historia prohibida. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el futuro asegurado de toda la creación. No caminemos con miedo. Caminemos con fe. No vivamos en derrota.
Vivamos en victoria. No guardemos silencio. Proclamemos la verdad. Porque somos parte de este relato. Somos testigos de esta victoria. Somos herederos de este reino. La guerra más grande ya fue peleada. La victoria más grande ya fue ganada. El amor más grande ya fue revelado. Y ese amor nos incluye a nosotros. Nos llama. Nos transforma. Nos envía. Para vivir como hijos de la luz. Para resistir como guerreros de la fe. Para brillar como portadores del reino. Hasta el día en que todo sea consumado. Hasta el día en que no haya más lágrimas. Ni más dolor. Ni más oscuridad. Hasta el día en que la creación entera proclame una sola verdad. Que el Señor reina. Que su amor permanece. Que su victoria es eterna. Esa es la conclusión de la historia prohibida. Ese es el desenlace del conflicto cósmico. Ese es el destino de todos los que creen. La guerra comenzó antes de la humanidad, pero la victoria pertenece a la humanidad redimida. La batalla inició en el cielo, pero la victoria se celebró en la tierra, con una cruz, con una tumba vacía, con un amor que nunca fallará.